Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un tipo de teatro muy distinto y un texto muy distinto respecto a los que hemos estado hablando en los videos anteriores. Hoy les voy a hablar sobre un texto pues que sí pertenece al teatro contemporáneo de Peter Weiss y un texto muy famoso porque va a hacer uso de la metateatralidad, es decir, teatro dentro del teatro. Pero para decirles el nombre de la obra, déjenme leerlo porque es muy largo y ahorita que se los diga van a entender de qué va. La obra, en su título completo, se llama La persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, representada por el grupo teatral de la Casa de Salud Mental de Charenton bajo la dirección del Marqués de Sade, escrita por Peter Weiss. Esta obra tiene una alusión muy importante al teatro y al tipo de existencialismo al cual aludía Artaud y al teatro épico de Brecht. Aquí va a ser, finalmente la obra va a narrar, va a estar basada sobre un hecho histórico real, la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa hubo dos filósofos muy importantes a los cuales la historia no les ha hecho la justicia que merecen porque los ha interpretado de una forma muy distinta o muy reducida en su concepción. Les hablo de Sade, es un filósofo muy importante, un revolucionario que trabaja el concepto y la idea de revolución desde esos textos que tanto lo han hecho famoso, pero a una lectura simplista, mucha gente se queda en ese concepto, voy a decirlo así, pornográfico, por una idea, digo, simplista. Porque si ustedes leen los textos, las novelas y sus obras de teatro desde un punto de vista profundo, se van a dar cuenta que siempre deja lugar para hacer una reflexión moral sobre los estados de la humanidad, sobre sus manifestaciones, el estado político, y siempre hace una denuncia al respecto. Pero eso se ha dejado de lado porque el morbo de la colectividad ha sido mayor. Entonces, a la par y contemporáneo a Sade era Jean-Paul Marat. También era un científico, escribió libros, tenía un diario y fue muy importante en la construcción de la revolución. Él vivió una vida muy difícil, se tuvo que esconder dentro de las cañerías de París y por esta razón tuvo una enfermedad en la piel. Cuando nosotros hablamos sobre Marat, vamos a encontrar una imagen muy parecida, o es esta imagen que se llama La muerte de Marat. A ver, aquí, esto. Básicamente Marat ahí está en un baño cubierto con vendas y telas, porque es la única manera en la cual podrían mantenerlo tranquilo por la enfermedad que tenía en la piel. Este símbolo, por ejemplo, va a ser muy importante dentro de la obra montada por Peter Brook. Hay una película al respecto que es muy interesante porque va a utilizar varios niveles narrativos, es decir, una película sobre una obra de teatro que habla sobre la obra de teatro que hacía Sade. Me voy despacio. Sade, entre muchas cosas, es famoso porque los últimos años de su vida los pasó en un manicomio, Charenton. Dentro de ese manicomio, como una especie de creación, rehabilitación y manifiesto de su quehacer y de su concepción de la humanidad, empieza a trabajar con los enfermos mentales y empieza a hacer teatro. Y las autoridades del manicomio lo dejaban hacer teatro.
Se volvió tan importante su teatro que la gente, en lugar de decir voy al teatro, decía voy a ir al manicomio a ver las obras de Sade. Cuando Marat muere, él no estaba en el manicomio, él muere en otro lugar, muere en su casa y muere asesinado. Sade emite un comentario, por lo que sé nunca se conocieron, pero sí eran contemporáneos y uno sabía del otro. Y Sade dice pues el gran lamento que tenía por la muerte de esta persona y la gran admiración que también tenía por su ideología y su hacer revolucionario. Esto es muy importante porque sobre estos hechos históricos, Peter Weiss, muchos años después, durante el siglo XX y hablando del teatro contemporáneo, él decide escribir y vincular a estos personajes bajo un supuesto. ¿Qué hubiera pasado si Sade y Marat hubieran dialogado, se hubieran puesto a reflexionar sobre el significado y las consecuencias de la tan nombrada y romantizada Revolución Francesa? Y lo que hace esta obra de teatro es justamente, por un lado, hablar sobre la vida real, histórica de estos personajes y ponerlos a reflexionar mediante una serie de diálogos muy existencialistas sobre cuáles son las razones, las motivaciones, qué es la naturaleza humana, cómo se expresa, cuáles son las traiciones de la revolución y las posibilidades reales de la revolución y en qué consisten, si realmente existen entre una serie de héroes o una decisión ciudadana, y qué es el ser ciudadano. Todas estas concepciones críticas ideológicas se van a ver en esta obra, que además está escrita desde un teatro político, desde una postura política, en donde vamos a escuchar, sugieren una serie de cantos o cantatas, que en el caso de Peter Brook hace una alusión al himno nacional de Francia, o sea, la marsellesa. Y entonces se vuelve un tipo de teatro muy complejo, porque este tipo de teatro no quiere dar la ilusión al espectador sobre la realidad. De hecho, constantemente va a hacer rompimientos para decirle al espectador en sus niveles narrativos, esta es la realidad. O sea, date cuenta que lo que estás viendo no es real, pero sí es real para que tú tomes las decisiones sobre tus propias acciones. ¿Existe la revolución o no existe? Es una obra muy compleja, porque además, como reto actoral, sugiere, por un lado está Marat y por otro está Sade, pero en medio nos metemos en el manicomio. Y entonces, como Sade hacía con sus locos, los locos actúan. Entonces, uno como actor, cuando quiere interpretar a uno de los locos de la obra, tiene que construir primero al loco para que el loco construya al personaje de Sade. Como vemos, son varios niveles narrativos que merecen un tipo de estudio. Cuando el teatro habla del teatro, cuando en el teatro vemos otra obra de teatro, a veces hacemos alusiones con títeres, o en el caso de Hamlet, a veces, por ejemplo, hay una escena en la cual aparecen los cómicos para que Claudio se vea a sí mismo y su accionar, y es cuando dice, luz, quiero más luz. Bueno, cuando el teatro pone dentro de sí mismo una escena u otra obra de teatro, eso se llama metateatro, metalenguaje. Y ahí se detonan otros niveles narrativos que también se reflexionan y pertenecen a este universo llamado ficción, que de alguna manera es un reflejo de la realidad. Ahorita vamos a ver un fragmento muy pequeño sobre Marat Sade en el personaje de Marat, y creo que vamos a hacer
algunos otros ejercicios más al respecto porque es una obra que tiene muchos puntos de vista. En este momento, con Marat, yo en el personaje de Marat, vamos a reflexionar sobre la importancia, los efectos y el significado del concepto revolución. Es falso, ¿sabe? Esa melodía es falsa. La efervescencia del pensamiento jamás ha abierto brecha en ninguna muralla. No será con tu pluma con la que romperás las órdenes reinantes. Estamos tan intoxicados de ideas transmitidas a lo largo de generaciones que ni siquiera los mejores entre nosotros llegan a librarse de ellas. Hemos inventado la revolución y no sabemos cómo servirnos de ella. La convención consiste en la generación de un grupo de personas, todas movidas por su propia ambición. Todos quieren conservar algo del pasado. Ese, su amante. Aquel, su arsenal. Este otro, sus obras de arte. El otro, a su rey. Mira, si vamos avanzando. Añadamos a los verdaderos derechos del hombre el sagrado derecho de enriquecerse y verás qué bien vamos. En nombre de la libertad y la igualdad, verás que todo el mundo lucha fraternalmente y con las mismas armas, haciendo cada uno su papelito de creso, enriqueciéndose. Y así, el hombre contra el hombre y el grupo contra el grupo en una alegre y mutua explotación. Todo empieza a desarrollarse. El comercio florece y la industria prospera. Y da un salto inaudito, ¿verdad? Y en tanto que nosotros nunca habremos estado más lejos de lo nuestro. A la mirada de los otros, la revolución habrá triunfado.